Tu salario se reducirá en un 60%. Nada personal, solo negocios. Las palabras de Emilia cortaron el aire mientras me miraba con esa sonrisa fría que había aprendido a odiar. Esperaba lágrimas. Esperaba súplicas. Esperaba que me pusiera de rodillas rogando por mi trabajo. En lugar de eso, yo sonreí. Perfecto, Emilia. Creo que tienes razón. Es momento de hacer algunos cambios. Su sonrisa se desvaneció. Esa no era la reacción que esperaba de alguien que acababa de perder más de la mitad de su salario. Pero déjenme contarles por qué esa sonrisa la aterrorizó tanto, porque esta historia comenzó 7 años antes. Cuando yo era una joven de 23 años entrando a una pequeña agencia de marketing con solo 3 empleados y un gran sueño. Don Ricardo, el dueño original, me recibió con una sonrisa genuina. Violeta, me dijo ese primer día, aquí no vas a ser solo otra empleada. Vas a aprender que este negocio se trata de personas, no de números. Esas palabras cambiaron mi vida. Durante los primeros años, me convertí en el corazón de esa agencia. Llegaba primera, me iba última, consolaba clientes frustrados, celebraba sus éxitos como si fueran míos. Mi momento dorado llegó en el año 3. Conseguí nuestro cliente más grande, una cadena de restaurantes que necesitaba renovar completamente su imagen. Esa campaña fue una revolución. En 4 años, nuestra pequeña familia se convirtió en una agencia respetada con 20 empleados. Yo era quien resolvía las crisis y mantenía felices a los clientes más exigentes. Pero hace 6 meses, todo cambió cuando don Ricardo anunció su retiro. Emilia llegó como un vendaval. 35 años, MBA brillante, experiencia en multinacionales, y una ambición que se sentía desde el otro lado de la ciudad. Su primer día nos reunió a todos. Esta agencia tiene potencial, declaró, pero opera de manera demasiado sentimental. Necesitamos eficiencia, métricas claras, y márgenes más altos. Desde ese momento, supe que se avecinaba tormenta. Los cambios comenzaron inmediatamente. Eliminó beneficios que consideraba gastos innecesarios. Puso en probatoria a María, nuestra diseñadora senior que había estado conmigo desde el 2º año, por falta de innovación. Humilló a Carlos, nuestro especialista en redes, frente a todo el equipo por una campaña que no cumplió sus expectativas imposibles. Pero lo que más me dolió fue ver cómo se apropiaba de mis logros. En las reuniones directivas, mis soluciones se convertían en la nueva estrategia de dirección. Mis ideas innovadoras aparecían en emails como iniciativas corporativas. El colmo llegó cuando le escuché por teléfono adjudicándose el éxito de la campaña de restaurantes, mi campaña, que había hecho años antes de que ella llegara. El proyecto ha sido un éxito rotundo gracias a la nueva dirección estratégica, decía con esa voz dulce que usaba con clientes importantes. En ese momento entendí que Emilia no era solo ambiciosa. Era una ladrona de méritos, una manipuladora que construía su reputación sobre el trabajo de otros. Pero aquí viene lo que ella nunca supo. Durante esos meses mientras jugaba sus juegos de poder, yo estaba construyendo algo que ningún MBA puede enseñar. Verán, en 7 años había aprendido el secreto más poderoso del mundo de los negocios. Las relaciones genuinas valen más que cualquier contrato. Cada cliente tenía mi número personal. Cada uno me conocía a mí, no a la agencia. Y mientras Emilia implementaba sus mejoras, yo mantenía esas conexiones humanas que había construido con años de trabajo honesto. Sin que ella lo supiera, me había convertido en algo más valioso que una empleada. Me había convertido en la verdadera cara de la agencia. Y hace 3 semanas, cuando Emilia finalmente mostró sus verdaderas intenciones, yo ya tenía preparado algo que iba a cambiar todo para siempre. Algo que ningún MBA del mundo le había enseñado a enfrentar. Hace 3 semanas, Emilia me pidió quedarme después del horario para revisar unos números. Cuando cerró la puerta de su oficina, supe que el momento había llegado. Violeta, me dijo, y por primera vez detecté nerviosismo en su voz, he notado que los clientes te buscan demasiado directamente. Eso crea dependencias problemáticas. Ahí estaba la verdad. Emilia había descubierto que los clientes confiaban en mí más que en ella, y eso la aterrorizaba. Necesito reestructurar tu posición, continuó. Algo más, administrativo. Sin contacto directo con clientes. Sonreí internamente. Emilia acababa de revelar su mano, y era exactamente lo que yo esperaba. Entiendo, respondí con calma. ¿Y mi salario?
Se ajustará según las nuevas responsabilidades. Esa noche llegué a casa y saqué mi teléfono. Era hora de ejecutar el plan que había estado preparando en secreto durante meses. ¿Recuerdan que les dije sobre mis relaciones con los clientes? Bueno, durante todos esos meses mientras Emilia jugaba política de oficina, yo había estado haciendo algo mucho más inteligente, plantando semillas. Roberto, escribí al director de los restaurantes, he estado pensando en algunas ideas revolucionarias para tu próxima temporada. ¿Charlamos mañana? Ana, contacté a la dueña de la boutique de joyas. ¿Cómo va tu hija con sus estudios de diseño? Tengo contactos que podrían ayudarla. Marcos, le escribí al CEO de tecnología, vi el éxito de tu último lanzamiento. Tengo ideas para llevarlo al siguiente nivel. Durante 2 semanas intensas, me reuní con cada cliente principal. No para quejarme de Emilia, sino para algo mucho más estratégico, evaluar si estarían dispuestos a seguirme en una aventura independiente. Las respuestas fueron aún mejores de lo que esperaba. Todos me dijeron lo mismo: Violeta, nosotros trabajamos contigo, no con la agencia. Roberto fue directo: Emilia es competente, pero tú entiendes nuestra esencia. Con ella somos números en una hoja de cálculo. Marcos me dijo algo que se grabó en mi memoria: Emilia tiene inteligencia académica, pero tú tienes sabiduría. La inteligencia se aprende en universidades, la sabiduría se gana con experiencia y corazón. En 2 semanas tenía lo que Emilia nunca podría comprar: lealtad genuina. Pero mi estrategia no terminaba ahí. También me acerqué a María y Carlos. María, le dije durante un café, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de trabajar en un lugar donde tu creatividad fuera valorada en lugar de criticada? Sus ojos se iluminaron. No puedo más con este ambiente tóxico, Violeta. Mi creatividad se está muriendo. Carlos confesó: es horrible trabajar con miedo constante. Siento que Emilia espera que cometa errores para humillarme. Les propuse acompañarme cuando llegara el momento adecuado. No inmediatamente, sino cuando se sintieran listos para algo mejor. Ambos aceptaron sin dudarlo. Y entonces, hace exactamente 1 semana, llegó el momento perfecto. Emilia me llamó a su oficina con cara de funeral. He tomado una decisión sobre tu futuro aquí, anunció. Te escucho, respondí, sabiendo exactamente lo que venía. Tu salario se reducirá en un 60%. Tu nuevo rol será completamente administrativo. Sin contacto con clientes. Es la única manera de mantener la estructura organizacional apropiada. Esperó mi reacción con esa sonrisa cruel. Esperaba verme suplicar, llorar, quizás incluso rogar perdón por algún pecado imaginario. En lugar de eso, sonreí. ¿Sabes qué, Emilia? Tienes razón. Es momento de hacer algunos cambios. Su sonrisa se congeló. Esa no era la reacción que esperaba. Me levanté con calma, fui a mi escritorio, y empaqué mis pertenencias personales, mis premios, mis fotos, mi planta favorita. Y entonces, mientras todo el equipo observaba en silencio y Emilia me miraba con creciente confusión, saqué mi teléfono. Era hora de hacer las llamadas que cambiarían todo para siempre. Puse el teléfono en altavoz para que toda la oficina escuchara. La primera llamada fue a Roberto. Roberto, habla Violeta. ¿Recuerdas nuestra conversación sobre mi proyecto independiente? Oficialmente comienza ahora. Su voz resonó entusiasmada por toda la oficina. Perfecto timín, Violeta. Justo iba a llamarte. Hemos decidido no renovar con la agencia. Queremos trabajar exclusivamente contigo. ¿Cuándo firmamos? Vi cómo la sangre abandonaba la cara de Emilia. Pero era solo el comienzo. Ana, soy Violeta. Violeta Estrategias Creativas, acaba de abrir. ¿Sigues interesada en que manejemos toda tu comunicación? Por supuesto. De hecho, tengo el contrato listo. ¿Vienes mañana a firmarlo? Marcos, te tengo noticias. Ya es oficial, mi consultora independiente está funcionando. Excelente. Cancelaré con la agencia hoy mismo. Prefiero trabajar con alguien en quien confío completamente. Una por una, hice 6 llamadas. 6 clientes principales. Y los 6 me confirmaron lo mismo, se venían conmigo. Para cuando colgué, tenía asegurado el 65% de los ingresos de la agencia. Emilia salió de su oficina como una furia.
¿Qué crees que estás haciendo?, me gritó delante de todo el equipo. Ya esto es sabotaje. Te voy a demandar por robo de clientes. Y ahí fue cuando sonreí con la tranquilidad de quien tiene todas las cartas ganadoras. Emilia, le dije con una calma que obviamente la enfureció más, no he violado ningún contrato. No me llevé información confidencial. No hice nada ilegal. Solo mantuve las relaciones profesionales que construí durante 7 años de trabajo honesto. Me acerqué lo suficiente para que solo ella escuchara. ¿Sabes cuál fue tu error fatal? Pensaste que comprar una agencia significaba comprar a las personas. Creíste que los clientes eran activos en una hoja de balance. Pero las relaciones humanas no se compran en transacciones, se construyen con años de confianza y respeto genuino. Sus ojos mostraban una mezcla de rabia y pánico puro. En ese momento entendió la magnitud de su error. Además, continué en voz alta para que todo el equipo escuchara. Si quieres demandarme, tendrás que explicarle a un juez por qué redujiste el salario de tu empleada más productiva en un 60%. Tendrás que justificar por qué intentaste aislar de los clientes a la persona que los trajo. Buena suerte con eso. Pero lo mejor aún no llegaba. Era momento del segundo acto de mi plan. María se acercó con una sonrisa decidida. Violeta, dijo en voz alta, ¿aún necesitas una directora creativa para tu nueva empresa? Claro, María. ¿Cuándo puedes empezar? Renuncio ahora mismo, declaró mirando directamente a Emilia. He estado esperando este momento desde hace meses. Carlos no se quedó atrás, yo también renuncio. Violeta, cuenta conmigo para dirigir estrategias digitales. Y entonces sucedió algo hermoso, como fichas de dominó cayendo, 4 empleados más se acercaron y renunciaron en ese preciso momento. Toda la gente talentosa que Emilia había maltratado eligió seguirme. En menos de 20 minutos, Emilia había perdido el 65% de sus ingresos más importantes y la mitad de su equipo más talentoso. Se quedó parada en medio de una oficina considerablemente más vacía, viendo cómo su plan de optimización se convertía en una crisis real. Pero, yo invertí tanto dinero, tengo experiencia. Murmuró, y por primera vez la vi vulnerable, casi humana. Sí, Emilia, le dije mientras tomaba mi caja, tienes títulos impresionantes. Pero yo tengo algo que ninguna escuela de negocios enseña, respeto genuino por las personas. Me dirigí hacia la puerta, seguida por mi nuevo equipo, y me volví una última vez. Ah, y Emilia, ¿esa reducción de salario del 60% que me ofreciste? Mi primer cliente me acaba de ofrecer el triple de lo que ganaba aquí. Gracias por empujarme hacia el mejor cambio de mi vida. Salimos de esa oficina con la dignidad intacta y el futuro brillando frente a nosotros. Pero la historia no termina ahí. Lo que pasó después superó todas mis expectativas. 10 meses después, estoy escribiendo esta historia desde mi propia oficina, rodeada de un equipo de 12 personas felices y clientes que nos recomiendan constantemente. ¿Emilia? Su agencia tuvo que reestructurarse drásticamente hace 8 meses. Perdió varios clientes más en los meses siguientes y tuvo que reducir su operación a la mitad. Resulta que cuando pierdes a tus clientes más importantes y a tu equipo más talentoso en poco tiempo, la recuperación es un proceso lento y costoso. Pero la justicia poética no terminó ahí. 2 semanas después de mi salida, Roberto me llamó emocionado. Violeta, necesito contarte algo. Emilia me contactó desesperada, ofreciéndome descuentos del 50% para que regresara. Cuando le dije que no, comenzó a insultar tu trabajo profesional. Ana me contó algo similar. Emilia me escribió email suplicando que reconsiderara, diciéndome que tú no tenías la infraestructura adecuada para manejar mi cuenta. Le respondí que prefiero calidad humana sobre infraestructura fría. Pero la cereza del pastel llegó cuando Marcos me reenvió un audio de WhatsApp que Emilia le había enviado. En él, se escuchaba a una mujer desesperada, con voz quebrada, rogándole que volviera con condiciones especiales. Por favor, Marcos, decía en el audio, dale una oportunidad a mi agencia. Podemos igualar cualquier precio que te esté dando Violeta. Cuando Marcos me envió eso, no pude evitar sentir una mezcla de satisfacción y lástima. Satisfacción por la justicia, lástima por ver a alguien tan arrogante reducida a suplicar. Pero la verdadera revelación llegó hace un mes. Don Ricardo me contactó. Había escuchado toda la historia y quería invitarme a cenar. Durante nuestra charla, me confesó algo que jamás esperé escuchar.
Violeta, me dijo con una sonrisa paternal, necesito pedirte perdón. ¿Perdón por qué, don Ricardo? Porque cuando decidí venderle a Emilia, lo hice solo por el dinero que ofrecía. Emilia ofreció 30% más que cualquier otro, hizo una pausa. No investigué cómo trataba a sus empleados anteriormente. Solo vi números en un papel. Después me confesó que había investigado el historial de Emilia tras enterarse de lo ocurrido. En sus trabajos anteriores había implementado reestructuraciones similares con los mismos resultados. Debí haberte ofrecido comprar la agencia a ti, me dijo. Eras la opción obvia. Conocías a todos los clientes, tenías la confianza del equipo, entendías la visión. Pero asumí que no tenías el capital inicial. Le sonreí. Don Ricardo, todo salió como tenía que salir. Si usted me hubiera vendido la agencia, yo habría continuado el mismo camino. Pero lo que pasó con Emilia me obligó a crecer, a tomar riesgos, y a construir algo completamente nuevo y mejor. Y es cierto. Mi nueva empresa es algo revolucionario. Tenemos un ambiente donde la creatividad es celebrada y las personas se sienten valoradas. Nuestros clientes están emocionados. Nos refieren constantemente porque sienten la diferencia entre ser tratados como números versus como socios. ¿Y Emilia? Después de los meses más difíciles de su carrera profesional, logró estabilizar una versión más pequeña de la agencia. La última vez que supe de ella, había adoptado un enfoque completamente diferente, horarios más flexibles, reuniones individuales con empleados para escuchar sus ideas, y un trato más personal con los clientes. Hace un mes, me encontré con ella por casualidad en una conferencia de marketing. Se acercó a saludarme, y pude ver que algo había cambiado en ella. Violeta, me dijo con una sonrisa que parecía genuina por primera vez, quería agradecerte. ¿Agradecerme? Por enseñarme la lección más valiosa de mi carrera. Tenías razón, las relaciones humanas no se pueden optimizar como una hoja de cálculo. Después de lo que pasó, tuve que reaprender completamente cómo liderar. Me contó que había buscado ayuda de un mentor en liderazgo y que ahora su pequeño equipo, aunque más reducido, trabajaba en un ambiente mucho más saludable. Ya no soy la directora que fui contigo, me confesó. Espero ser mejor. ¿Saben cuál es la lección más importante de toda esta historia? Que puedes tener todos los títulos académicos del mundo, pero si no sabes valorar a las personas, eventualmente te quedas solo. La arrogancia puede llevarte lejos temporalmente, pero la humildad y el respeto genuino te llevan lejos para siempre. Emilia pensó que los empleados éramos reemplazables, que los clientes eran leales a las empresas, no a las personas. Aprendió de la manera más dolorosa posible que estaba completamente equivocada. Y yo aprendí que a veces la mejor venganza no es lastimar a quien te lastimó, sino construir algo tan hermoso y exitoso que eclipse completamente lo que trataron de destruir. Hoy, cada mañana llego a mi oficina rodeada de personas que respeto y que me respetan. Trabajamos con clientes que valoramos y que nos valoran. Y cada día construimos algo más grande y hermoso. Esa sonrisa que puse cuando Emilia me ofreció el recorte salarial no era de resignación. Era la sonrisa de alguien que sabía exactamente lo que venía después. Y lo que vino después fue perfecto.